Bueno, compañeros, les prometí que en el segundo video lo íbamos a hacer manualmente, porque pues realmente hay que saber las dos cosas, la parte tecnológica y la parte manual. Aunque yo les soy sincero, mejor hacerlo con tecnología. Para eso está la tecnología. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo mal uso de la tecnología, pero todos estos programas, todo este software es para eso, precisamente para agilizar los procesos, para sistematizar los procesos. Bueno, en el ejercicio que yo les mostraba teníamos un evento, un estudio estadístico que consistía en analizar el color del vehículo que pasaba por una esquina donde había un semáforo. Se habían recolectado durante un día, era una zona no tan transitada, y se recolectaron los siguientes datos: negro, verde, azul, rojo, rojo, verde, azul, negro, 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 rojo, verde, 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 negro, verde, verde, rojo, 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 ¿sí? Entonces, yo les decía, estos son datos no agrupados porque no están en una tabla de frecuencia. Cuando usted hace la tabla de frecuencia, y la tabla de frecuencia que nosotros hemos trabajado hasta el momento tiene 3 columnas, pero les soy sincero, las tablas de frecuencia, a medida que ustedes vayan avanzando en estadística, les van ampliando las columnas hasta llegar a 6 o 7 columnas. Entonces, pues trabajamos con las básicas, estas 3 columnas. Esas 3 columnas se llaman frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje. Por eso esta tabla se llama tabla de frecuencias, de ahí sale el nombre. ¿Qué hacemos y cómo construimos la tabla de frecuencias? Pues la tabla de frecuencias, ojo, les voy a pedir el favor de que utilicen la regla. Voy a pedir el favor de que a partir de momento utilicemos regla, porque yo necesito que ustedes me hagan el favor y me coloquen el rayado de la tabla. Hay gente que no acostumbra a trabajar con el rayado de la tabla, y eso está mal, por mala presentación, y además de que es una tabla. Si es una tabla, pues debe tener su forma de tabla, ¿no? Es lógico. Entonces los datos los podemos presentar de dos maneras. Existen 3 maneras realmente: como datos no agrupados, como datos agrupados o como un gráfico estadístico, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero aprovechar de una vez, ya que tenemos tanta atención en la clase, nunca había logrado eso, jamás en mis 14 años de educador, porque como realmente, hablando en serio, no tanto del 100% de los estudiantes logran la atención en un salón de clase, se distraen muy rápidamente. Pero ahorita, como la responsabilidad ha recaído sobre ustedes prácticamente, entonces el aumento del porcentaje ha sido mayor. La gente ha estado más pendiente del proceso. Y los felicito, y de paso se ha dicho, esa es la actitud, compañeros, eso es lo que necesitamos en el aula, y es lo que necesitan sus papás, que ustedes hagan cargo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. No que su papá tiene que estar encima de usted diciéndole las cosas y pidiéndole esto o lo otro. No, uno debe ser muy consciente de que uno es un estudiante y como estudiante tiene unas responsabilidades. Entonces yo les voy a pedir el favor de que esto que estamos viviendo de paso sea formación también. Ustedes deben ser muy responsables con su quehacer académico. ¿Listo? Muy atentos de la clase, cuando tengamos la oportunidad de estar en un salón de clase, porque eso no es para toda la vida lo que estamos pasando. Esto es un momentico nomás. Cuando volvamos a clase, algún día, no sé, este año, el otro año, por favor, atentos a la clase, pendientes del tema. Porque pues bueno, ahorita estamos aquí en video, ustedes pueden reproducirlo las veces que quieran, tienen el apoyo de papito y mamita que están ahí encima de ustedes, prácticamente le hacen los trabajos, imagínense. Yo he visto más el interés en algunos casos de algunos estudiantes, más de parte del papá que del mismo estudiante, y no es la manera. El estudiante es el encargado del proceso, no el papito. El papito no es el que está estudiando, es el estudiante. Cuando volvamos a clase, el papito no es el que va a estar presentando la evaluación por usted. Ojo con eso. Entonces, yo los invito a que esto es como si fuera la clase, compañeros. Así de atentos, por favor, en clase, en el salón de clase cuando volvamos. Entonces, en el entendido de que en la primera columna, color del vehículo, van los diferentes valores que toma la variable. Así se llama en estadística, compañeros. La variable es la característica de interés. ¿Cuál es la característica de interés de este estudio estadístico? El color del vehículo. ¿Qué posibles valores toma? Los posibles valores que tomó fue negro, rojo, verde y azul. Aquí no hay ningún carro café, ni aquí no hay ningún carro blanco, ni aquí no hay un carro
qué sé yo, amarillo. Solamente estos colores fueron los que los valores que tomó la variable. Entonces, en la primera columna va el nombre de la variable y las categorías. Las categorías son los valores tomados por la variable. Listo. La primera frecuencia es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, para recordar, es la cantidad de veces que se presenta cada categoría. Entonces, en ese orden, uno hace lo siguiente, uno hace un recuento. El recuento, como esto es manual, esto ya aquí ya no tenemos un computador, toca el manual. Entonces yo escribo mis posibles valores de la variable y hago un recuento. El recuento viene siendo contar cuántas veces se dio el color negro. Entonces yo voy tachando aquí por columna. 1, negro. 2, 3, 4. En esta columna 5. Entonces yo digo 5. Y aquí, donde está la frecuencia absoluta, coloco las veces que se presentó el color negro. Miremos cuántas veces se presentó el color rojo. Entonces yo me voy en un orden, ¿no, compañero? La primera columna, rojo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces yo escribo aquí en la columna de la frecuencia absoluta las veces que se repite la categoría. Verde sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces colocamos aquí el valor, 7. Azul, ¿cuántas veces presentó el color azul? 1, 2. Azul 2 veces, listo. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora, compañeritos, es sumar las frecuencias absolutas de cada una de las categorías. Entonces yo digo 5 más 6 son 11, 5 más 6 son 11, 11 más 7 18, 18 más 2 da 20, compañeros. ¿Listo? Entonces, yo lo que le decía a ustedes en el videito era que rectificáramos que eran 20 valores. 1, 2, 3, 4. 4 por 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. 4 por 5, 20. 20 valores recolectados, 20 valores representados en la tabla de frecuencias. Así se llama, tabla de frecuencias. Listo. Miremos la frecuencia relativa. Entonces, para la frecuencia relativa, lo que vamos a hacer ahora es coger la calculadora. Nos toca ayudarnos con la calculadora. Y entonces dividimos 5 dividido en 20. Entonces yo tengo aquí mi calculadora, digo 5 dividido en 20. Igual. Entonces yo noto aquí en mi calculadora, yo creo que alguien por ahí se estará riendo de esta calculadora. 0.25, o sea, 5 dividido en 20 me da 0.25. ¿Sí? Entonces yo coloco en la frecuencia relativa aquí al frente 0.25. ¿Que de dónde sale 0.25? De dividir 5 en el total de la frecuencia. 5 dividido en 20 da 0.25. Ahora, la frecuencia relativa siempre sale de dividir cada una de las frecuencias absolutas en el total de las frecuencias absolutas. Ahora yo cojo y digo 6 dividido en 20. Entonces digo 6 dividido en 20. Igual. Me da 0,3. Me da 0,3. En estadística, por estética de la tabla, pues usted está trabajando con 2 décimas en un valor, pues el otro valor tiene que llevar 2 décimas. Entonces coloquémosle un 0 acá para completar las 2 décimas. Entonces quedaría 0.25, 0.30. Compañeritos, ahora 7 dividido en 20. Entonces 7 dividido en 20 igual 0,35. Entonces lo colocamos acá, papá. 0,35. Ahora, 2 dividido en 20. Entonces 2 dividido en 20 igual 0,1. 0,1. Acuérdense que estamos trabajando con 2 décimas, entonces completamos aquí para que nos quede por estética bien presentada la tabla. Listo. Entonces ahora cogemos nuestra calculadorcita y vamos a sumar para sacar el total. En el último renglón, compañeros, va el título total. El total es el total de cada una de las frecuencias, de cada columna, ¿no? Entonces yo digo 0.25 más 0.30 más 0.35 más 0.10. Y esto nos da 1. Entonces aquí da 1. Listo. Vale, queda lo que le decía yo en el video. Y el total de las frecuencias absolutas, o sea, este numerito,
debe dar el total de datos recolectados. Acuérdense que la estadística tiene tres fases. La primera fase es la recolección de los datos. En la recolección de los datos, yo les digo a ustedes, es identificar una técnica para recoger los datos, ¿sí? Esta técnica, digamos que fue alguien que se puso ahí al pie del semáforo, se puso en la esquina con una hojita y comenzó a apuntar los carros que iban pasando, el color de los carros. Comenzó a apuntar, a registrar el color del carro. Esa es la primera parte, la recolección de los datos. Entonces, cuando los datos quedan recogidos, simplemente se dicen datos no agrupados. Después, cuando usted le llegan con los datos, usted llega y hace una tabla de frecuencia, usted que es estadístico. Usted sabe que se trabajan tres columnitas por el momento, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje. Entonces, papi rápidamente hace la variable, le da un nombre a la variable, un nombre cada investigador pues le coloca el nombre a la variable, que es la característica de estudio. Entonces, coloca el nombre de la variable, coloca las categorías, ¿cierto? Que son los posibles valores que tomó, los valores que tomó la variable, y el último se coloca total. Entonces hacemos recuento y colocamos los valores del recuento en la frecuencia absoluta. Totalizamos. Total de la frecuencia absoluta debe dar el total de datos recolectados. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa sale de dividir cada frecuencia absoluta en el total de la frecuencia absoluta. O sea, 5 dividido en 20 da 0,25, 6 dividido en 20 da 0,30, 7 dividido en 20 da 0,35, 2 dividido en 20 0,10. Y cuando hayas hecho ya cada división, totalizamos. Total da 1. La frecuencia relativa siempre tiene que dar 1. La frecuencia absoluta tiene que dar siempre el total de los datos recolectados. Cuando la frecuencia relativa no nos da 1, porque muchas veces pasa, compañeros, en la división, la verdad es que aquí la pasamos bien porque es un número que es divisible, el 20. Todos estos números eran divisibles, pues más o menos por lo menos nos botaba 2 décimas. Pero, ¿qué pasa si usted hubiera hecho la división y salieran como con 5 décimas? Hay veces que usted hace una división y tiene 5 décimas. Entonces, pues no se trata de trabajar con todas las 5 décimas. Por presentación, uno trabaja con la cifra significativa. Es decir, supongamos que yo divido un número y me da 0,00005. Imagínense, yo no puedo tomar 2 décimas porque si trabajo 2 décimas trabajaría 0,00. ¿Qué sentido tiene que aquí me llega un número y en el total de la frecuencia relativa aparezca 0,00? Entonces, por eso le digo que uno como investigador toma hasta la cifra significativa. Por ejemplo, si al hacer la división me da 0,00125, escribámoslo por acá, 0,00125. Vamos a escribirlo ahí. Pues mire, la cifra significativa está en la tercera décima, la milésima. Yo no puedo coger ni una décima ni una centésima, que la décima es la primera cifra decimal, es la décima, la segunda cifra decimal es centésima, la tercera es milésima. Me tocaría coger hasta 3 décimas para que esto quede con sentido. Yo no puedo coger una sola décima porque me haría 0,0. No tiene sentido que yo coloque 0,0 en la frecuencia relativa. Ahora, si cogemos 2 décimas, 0,00. Tampoco tiene sentido colocar que si era 6 aquí y aquí 0,00. ¿No es cierto? Entonces, por eso le digo que nosotros como investigadores cogemos hasta la tercera, hasta la cifra significativa. Y la cifra significativa sería en este caso la tercera décima. O sea que estaría yo teniendo que estar obligado a trabajar con 3 décimas. Pero bueno, esa es una de las apreciaciones que se tienen en cuenta en la frecuencia relativa, que uno debe coger hasta la cifra significativa. Aquí afortunadamente nos dio 2 décimas todo, quedó casadito. Otra cosa es que cuando usted coge esta cifra significativa, prácticamente se olvida de estas de acá, ¿sí? Y al olvidarse de esas de ahí, o sea, la deprecia, se llama depreciarlas. Uno la deprecia, las quita, trabaja con las 3 y esto que pasó, eso le va a llevar a usted un error, porque cuando usted sume, le van a hacer falta. Pille lo que está pasando. Entonces, nosotros lo que hacemos ahí, con el ajuste, alguien me preguntaba en alguna ocasión sobre esto, y es que yo les decía, mire, si al sumarme a 0,98, por ejemplo, y están faltando, hay 0,98, están faltando 0,02 para llegar esto a 1, o sea, me faltarían 2 centésimas, así se dice, 2 centésimas. Entonces, porque es el 2 que está en la segunda décima, que se llama centésima. Entonces, pues 2 centésimas realmente no es mucho el error. Listo, partamos de ahí.
Pero alguien que sí sabe de tablas de frecuencia no le va a admitir que usted escribe 0,98. No, es que al sumar me dio 0,98. No le va a admitir eso porque sabemos que debe ser 1. Los ajustes que se hacen, escuchen, cuando a uno le hace falta décimas, muy pequeño, o sea, siempre van a ser muy poquito lo que falta. Cuando le hace falta estas décimas, centésimas o décimas o milésimas, entonces lo que uno hace es aproximar. Una podría ser aproximar las cifras, ¿sí? Aproximarlas buscando que queden. Acuérdense que una vez hicimos la aproximación en el salón de clase. O la aproximamos a las 3 décimas, o sea, a la milésima, o la aproximamos a la centésima o a la décima, dependiendo si usted está trabajando con 3 o con 2 o con una cifra decimal, ¿sí? Se podría jugar con las aproximaciones. Entonces, si usted aproxima, al aproximar usted está ajustando. El otro ajuste que se hace para no enredar tanto la pita es que si a esto le hace falta 2 centésimas, pues se la sumo al dato mayor de las frecuencias relativas. Entonces se la sumaría al mayor de la frecuencia. En este caso sería aquí, suponiendo, ¿no?, que necesitara. Suponiendo que me hubiera dado 0,98, le hubiera sumado ese 0,02 a esta. ¿Por qué? Porque es la frecuencia absoluta, perdón, frecuencia relativa mayor. Entonces cuando me hacen falta se los adiciono y mucha gente dice, no, es que es un machetazo. No, papá, eso es un ajuste. Así se hace. 0,02 no es mucho lo que va a haber de desfase, pero sí me va a cuadrar aquí el 1 y ese 0,02 no va a ser un daño dentro de la tabla porque si yo se lo sumo al mayor, seguirá siendo el mayor. Ojo con eso. Ahora, porque ese es el ajuste que se hace en estadística en las tablas. Ahora, si en lugar de darle 0,98, ¿sí?, nos hubiera dado 1, muchas veces le sucede a uno esto, mire. Al sumarle se pasa, 1,02 por ejemplo. Entonces, cuando se pase, compañeros, lo que nosotros hacemos es restarle esas décimas o centésimas que sobren al dato menor. En este caso yo se los quitaría a este que es el dato menor de la frecuencia relativa. Suponiendo que me sobren 2 centésimas, que haya 0,08. Y usted dirá, machetazo. No es machetazo. Lo que pasa es que 0,08 es el dato menor, seguirá siendo el dato menor. No lo estoy alterando. Entonces, cuando se pasan en la suma de la frecuencia relativa, se le quita a la frecuencia relativa menor. Cuando hace falta, se le suma a la frecuencia relativa mayor. Así, la frecuencia relativa mayor seguirá siendo mayor y la frecuencia relativa menor seguirá siendo menor. Ese es otro ajuste que nosotros hacemos dentro de la estadística y es válido. Lo interesante es mostrar aquí un 1. Listo. Vámonos al porcentaje. ¿Cómo se saca la columna del porcentaje? Entonces usted con su calculadora coge y hace lo siguiente. Escribe la frecuencia relativa de la primer renglón, perdón, 0.25 y lo multiplicamos por 100, que era lo que yo les decía a ustedes. Esto me da 25. Para pasar a la columna porcentaje, para construir la columna porcentaje se basa en la frecuencia relativa. Cogemos la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100, siempre. Entonces 0.30 multiplicado por 100. ¿Cuánto me da 30? Ahora 0.35 multiplicado por 100. ¿Cuánto me da? 35. Ahora 0.10 multiplicado por 100. Listo. Entonces sumamos, compañeros, 25, 30, 35. Entonces 25, 55. 25 y 30 da 55. 55 y 35 nos daría 90. 90 más 10, 100. O sea que el 100%. Miren por qué es que nosotros tenemos que dejar un 1 acá. Porque cuadrando ese 1 ya aquí me cuadra un porcentaje del 100%. Usted no puede aparecer con una tabla de frecuencia donde le aparezca el 102%, por ejemplo. Si hubiera sido el caso de haber dejado el 1,02 acá. O si hubiéramos dejado 0,98, hubiera aparecido aquí el 98%. Entonces no queda bien presentada la tabla. Que nos dé 0,9, que nos dé 98, que nos dé 102, nos va a decir, pero ¿por qué se pasa del total? Si el total de dar es el 100%. Por eso el ajuste es importante, dentro de la frecuencia relativa es importante. Bueno, vamos a hacer ahora sí la representación gráfica que llamamos histograma.
Bueno, compañeros, ahora vamos a hacer la gráfica de histograma de frecuencias, aunque realmente a mí no me parece que eso sea el nombre apropiado, porque el nombre apropiado común con que se conoce es la gráfica de barras. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar en nuestro cuaderno un plano cartesiano, un eje Y, un eje X, solamente el primer cuadrante. Bueno, en el caso en esto solamente estamos trabajando valores positivos, ¿no? Entonces, por eso yo digo que el primer cuadrante es lo que nos sirve acá. Entonces, en ese orden de ideas, yo aquí voy a hacer mi plano cartesiano. Listo. Entonces, en la parte de la Y, entonces en la parte de la Y lo que yo voy a colocar son los valores, acuérdense como hicimos en Excel, los valores de la frecuencia absoluta. Aquí vendría la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, sabemos que son los valores de la frecuencia absoluta. Y en el eje de las X, van las categorías de la primera columna. Entonces yo coloco aquí negro, colocaríamos nuestro primer color negro, colocamos, bueno, dale un momentico que no estoy dejando ver, perdón, nos quedaría así. Listo, lo que yo estaba hablando era que en el eje de las Y va el valor de la frecuencia absoluta, en el eje de las X, vuelvo y repito, va nuestras categorías. ¿Listo? Entonces, la primera categoría es negro, entonces coloco negro. La segunda categoría es rojo. La tercera es verde. De acá. Negro, rojo, verde y la última es azul. Entonces escribimos azul. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestras categorías. Ahora, la primera categoría, que es negro, va hasta el número 5. Yo observo lo siguiente, es cuál es el número mayor, 7. Mi espacio que tengo en mi hoja, cuando yo haga una escala, es llegar hasta el número 7. O sea, el último número que llega acá debe ser el número 7. Yo conté mis cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cuadritos. Como es hasta el número 7 que tengo que llegar, pues a mí me sirve de a 2 cuadritos, porque 2 por 7, 14. Para llegar al número 7, si tomo de a 2 cuadritos por unidad, necesitamos 14 cuadritos y ya tengo 15, apenas. Entonces yo digo, 2 cuadritos y coloco el 1, 1. 2 cuadritos y coloco la otra unidad, o sea, el 2. 2 cuadritos y coloco la tercera unidad, el 3, o sea, el número 3. Otros 2 cuadritos y coloco el 4. 2 cuadritos y coloco el 5, hago mi escala. 2 cuadritos y coloco el 6, y aquí está lo que yo le digo, 2 cuadritos y coloco el 7. Claro, tenía que llegar hasta el número 7. Y como cada número iba a ocupar 2 cuadritos, pues apenas 7 por 2, 14, y tenía 15, me quedó bien repartidita la hoja. Así es lo que yo les digo a ustedes. Listo. Ahora entonces lo que vamos a hacer es hacer una barra la barra de cada color. Esa barra, acuérdense lo que decían, que el histograma de frecuencia representaba el valor de una frecuencia, ¿sí? Vamos a asociar esta barra, siempre se asocia con la frecuencia absoluta, que era lo que yo les decía a ustedes. Entonces, siempre que utilicemos la barra, vas con la frecuencia absoluta. Entonces, sencillo, vamos a levantarla, vamos a levantar una... Yo aquí voy a dejarle de anchos 2 cuadritos de ancho para hacer mi columna con ese ancho. Y esa columna va a ir hasta el número, el verde va hasta el 5, entonces va hasta el 5, la subo hasta el número 5, aquí está el 5, entonces yo marco, cojo mi reglita, compañeritos, y hacemos una barrita. ¿Listo, compañeritos? Con regla, papá, con regla, porque es que ustedes se están enseñados a trabajar sin regla, eso se mira horrible, sin regla se mira horrible. El color rojo, va a hacerlo centradita, va a coger estos 2 centraditos, y lo voy a subir hasta el número 6. Entonces mi columna va hasta el número 6, mire el 6 dónde va. Entonces acá, y yo ahí voy a marcar para subir. La columna va a subir hasta el valor que represente, hasta el número 6. La frecuencia, hasta el valor que tenga la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia absoluta. Listo. Y el verde va hasta el número 7. ¿Sí? Como hasta el número 7, pues esto sube hasta allí, compañeritos.
Entonces está el número 7 más o menos, espere, no sé, que la embarré más o menos por acá, marco acá, la subo, le voy a dar dos cuadritos de ancho a mi columna. Listo, está el número 7. El azul va hasta el número 2. Entonces, el 2 está acá, lo proyectamos, va acá, hasta el número 2. Listo. Listo, entonces yo con mi reglita hago mis barritas. Ya tenemos todas las categorías con los histogramas de frecuencia, se llaman histogramas de frecuencia para el libro, ¿sí? Digamos que es como las barritas. Entonces, ahora lo que me resta a mí, yo lo que quiero es que ustedes también tengan estética en sus gráficos, ¿listo? Entonces, aquí me faltaría a mí entonces, primero, bien clarito, las categorías, la escala. La escala también debe ser bien definida. Ustedes tienen una cuadrícula, ustedes se pueden ir guiando por los cuadritos. Ustedes verán si toman de a 3 cuadritos para la unidad o de a un cuadrito. Eso depende del espacio con el cual uno cuenta y también depende del número mayor que uno tiene que representar. Yo por lo menos fui muy de buenas porque es que era el 7 y preciso me alcanzaban 7 acá. Mas sin embargo, les soy sincero, no me gustó. Porque es que yo estoy dejando un título aquí muy encima de la tabla, muy pegado. No conté con el título, no dejé un espacio para el título. Acuerde de que toca hacerle un título a nuestra gráfica. Entonces, ese título debe ser un título entendible. Por lo general, siempre ese título tiene que coger precisamente la característica de estudio, color del vehículo, ¿no? Entonces, pues la característica de estudio, color del vehículo, color vehículo. Listo. Entonces, color del vehículo, listo. Entonces ya uno dice, esto habla del color del vehículo, estamos hablando de qué colores. Entonces ya comienza uno a hacer análisis, que eso es lo que nos sirve las gráficas para hacer análisis. Acuérdense que yo les hablaba que la estadística tiene 3 etapas, la recolección, la tabulación y el análisis. La recolección es esto, la fase donde registramos los datos. La tabulación es esto, tabular es hacer la tabla de frecuencias. Y el análisis puede hacerse de 2 maneras, gráficamente o se puede hacer, imagínense, con una serie de medidas que se llaman medidas de tendencia central, como media, moda, mediana, ya también lo han trabajado ustedes, o medidas de dispersión o medidas de posición. Las medidas de dispersión son la desviación típica, la desviación media, la varianza, el rango, coeficiente de variación. Hay varias medidas de dispersión que nosotros tomamos en estadística, las calculamos pues con fórmulas matemáticas y hacemos un análisis con ellos. Y hay unas medidas de posición que es el cuartil, decir, percentil. Eso lo van a ver más adelante a medida que vayan avanzando en su bachillerato. Por el momento me interesa, por ahora, ¿no? Me interesa que ustedes entiendan los gráficos estadísticos porque después vamos a ver las medidas de tendencia central. Por último, en sus gráficos yo espero ver de una manera, yo no soy tan bueno para el color, le cuento, pero compañeritos, por favor, tomamos colorcitos y nos centramos en colorear las barritas. Por eso le dejamos un ancho, ¿no? Para que podamos colorearlas. Entonces, pues aquí ya viene como el trabajo estético, vuelvo y se lo digo. Entonces ya cada uno desde su estética viene, le da el color a la barrita, mano. Por ahora lo estoy haciendo manual, porque es que, ay Dios mío, los muchachos a veces no utilizan las herramientas, y teniéndolas, no utilizan las herramientas y teniéndolas. Les compran los mejores colores, tienen las mejores reglas y no las utilizan. Entonces de eso se trata, de que el papito y la mamita le compraron a su José a principio de año colorcitos. Bueno, aquí de paso nos desestresamos, en medio de todo nos estamos desestresando coloreando. Entonces me hacen un fa, me regalan, mire cómo cambia la gráfica, compañeros, ya con el color, man. Entonces con el colorcito. Acuerda que el color se distribuye en un solo sentido. Si su merced lo hace horizontal o si su merced lo hace vertical, para que no se vea feo. Entonces aquí yo lo estoy tomando de un solo sentido, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Sería vertical. ¿Listo? Entonces yo espero ver esos trabajos boniticos.
unas cosas increíbles de mis estudiantes. Yo mejor dicho que puedo mostrar eso, contento yo mostrando los trabajos de mis estudiantes. Entonces, esto es el histograma de frecuencias, así es como se trabaja. Ahora, a mí me gusta personalmente que me muestre, aunque le voy a ser sincero, ustedes en las pruebas IFES y muy probablemente en la prueba que presenten ahorita de evaluación final del periodo, pues no le aparezcan a ustedes o sea, les van a dar gráficas para analizar. No les van a aparecer en la parte de arriba el valor de la gráfica como me gusta a mí que aparezca. Por lo menos a mí me gusta que el negro diga aquí 5. Si esto va hasta 5, pues le coloca aquí el 5. El rojo va hasta el número 6, entonces le coloco aquí el 6. Este va hasta el número 7, entonces se lo coloco aquí en ladito, 7. Este va hasta el número, digamos que hasta el 2. Coloco aquí arriba. Entonces para mí queda mejor entendible la gráfica, el histograma de frecuencias o la gráfica de barras cuando yo le coloco el valor a la barra, ¿no? Imagínense ustedes, compañeritos. Entonces ya uno lee negro 5, rojo 6, verde 7, azul 2. Desen cuenta de algo. Si no hubiera aparecido los numeritos, usted tiene que proyectarse y analizar acá. Entonces usted proyecta la altura y mira a ver cuál es la altura de esa barra. Y esa altura pues viene siendo el valor que toma la variable. Entonces uno dice, azul, venga a ver hasta dónde va. Va hasta el número 2. Entonces el azul son 2, significa 2 azules. O sea, 2 azules significa 2. ¿Qué es esto? El color del vehículo. Entonces hay 2 vehículos con color azul. A ustedes les van a hacer preguntas acerca de gráficas. Ustedes tienen que interpretar la gráfica. Interpretarla es eso. Que su merced se pare en una de las barras, le proyecte la altura, 7, y interpretemos qué significa ese 7. Bueno, estoy hablando de color de vehículos, hablamos de color verde, entonces yo digo que hubo 7 vehículos de color verde. A ustedes les toca proyectar porque realmente en las evaluaciones del IFES, en las evaluaciones finales del periodo, si las sigue haciendo 3 editores, pues no le va a aparecer así tan amablemente. Simplemente es para que usted proyecte la altura, pero no tiene usted problema, usted simplemente proyecta la altura sobre el eje Y ya con eso sabe cuánto vale esto. ¿Listo? Cuánto es el valor de cada una de las categorías. Bueno, compañeritos, yo los dejo hasta aquí. Muchísimas gracias. Entonces, por favor, acuerden que hay que hacer los ejemplos en el cuaderno, bien hechecitos.